Bueno, pues esta es la sesión número 3 de PumaHat y en esta vamos a hablar bueno, continuando con la serie de redes basics, ahora vamos a hablar sobre la capa física de red. Si tienen alguna duda, sin problema, díganme. Bueno, primero me gustaría empezar con algo. Vamos a recordar un poquito, porque ya pasaron unas semanitas, sobre cómo funcionaba un poquito esto de eh, las capas, ¿no? Cómo iba el flujo de datos entre estas. Entonces, a mí recuerden que me encanta esta analogía sobre que las capas de red podríamos verlas como un cohete y este cohete, al ser disparado, empieza a perder partes para ir hasta que al final lo que queda es una pequeña capsulita y esa pequeña capsulita es tal cual la importante, ¿no? La que nosotros deseamos enviar. Eh, Al final, digamos que para volver a la Tierra, imagínense que tuviera que hacer el proceso inverso, ir recuperando esas partecitas y volver. Todas son necesarias, es cierto, pero al final lo que el usuario está deseando enviar, eso es principalmente pues la capsulita. Entonces podríamos verlo de ese modo. Iríamos de la parte de aplicación hacia presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y al final siempre vamos a depender de la capa física. Al final, pues si una de estas capas falla, pues no puedes ir a la siguiente. Y siempre debe de haber una conexión tal cual física. Al final va a haber digamos, un cableado o una conexión por inalámbrica, pero siempre debe haber una conexión, se le llama una conexión local, una conexión a un dispositivo cercano. Al final siempre va a haber una. Si no tenemos esto, no podemos tener lo demás de las redes. Entonces, aquí la importancia de la capa física. Vamos a ver que aquí, pues, al final estamos tratando con ceros y unos. Parini alguna vez nos preguntó, pero pues, ¿que no todo lo demás son ceros y unos? Sí, claro, pero digamos, de forma abstracta, los ceros y unos que están más arriba tienen distintas representaciones, ¿no? Tienen distintas cosas. Por ejemplo, una puede ser un texto, una puede ser, no sé, ceros y unos, pero que al final son un archivo cifrado, que son una imagen, etcétera. Pero cuando hablamos de la capa física, cuando decimos ceros y unos, nos referimos a que literalmente de lo que nos vamos a encargar esta vez son de pulsos eléctricos, ¿vale? Bueno, y también de otro tipo, pero vamos a dejarlo en pulsos eléctricos. Entonces, vamos a empezar. Pues primero que nada, lo dicho, ¿no? Antes de tener cualquier tipo de conexión, pues primero tenemos que hacer una conexión física de red local, si no, no podemos tener una red. Y bueno, lo dicho, puede ser por cable o puede ser una conexión inalámbrica. Entonces, les presento a ustedes su router, por si ustedes no lo conocían, seguramente tienen uno en casa. Y pues aquí está lo interesante. Ustedes tienen, digamos, una entrada que en este caso tiene una pequeña bandita que dice internet o algunas veces es otro tipo de cable, que ahorita vamos a ver de qué otros tipos de cable se trata. Pero la idea es que aquí va a entrar, digamos, la conexión externa a su casa, digamos, la que les da el proveedor de internet. Esta se le puede llamar acometida, bueno, al cable, la entrada, pues, hacia su casa de la red. Y pues ustedes tienen otros puertos que en este caso, pues tú lo puedes conectar y conectarlo a tu computadora. Eso podría ser un router doméstico por cable. Y así se ve, pues, una conexión muy sencilla. En este momento, pues yo me encuentro igual, de ese modo. Ahora, aquí podemos ver que hay una estructura muy básica. Esta estructura básica es un router y una computadora o un host, ¿no? Alguien que va a requerir de este dispositivo de red para conectarse. Pero su computadora tal cual no puede hacer estas funciones de conexión a la red sin un componente que se le llama tarjeta de interfaz de red o NIC, Network Interface Card. En este caso, literalmente lo que ustedes tienen es en su computadora una tarjeta de red y esa tarjeta de red les va a permitir a ustedes conectarse bueno, conectar un cable o conectarse a través de Wi-Fi. Eso ustedes lo van a tener en su computadora y donde ustedes vean una conexión de tipo Ethernet, que ahorita vamos a ahondar un poquito más en qué se trata y dónde es, pues ahí se encuentra su NIC. Y bueno, también
lo dicho, que puede ser física o también puede ser inalámbrica, ¿no? Como ustedes tendrían en su celular, que tal cual no es física, o algunos otros dispositivos. Entonces, ahora sí, hablando bien de la capa física, simplemente que es el medio para transportar bits. Lo que nosotros tengamos, o digamos lo que se envía a través de la capa física, al final se va a conectar con la capa de enlace de datos. Y bueno, obviamente esto se va a transmitir a través de los distintos dispositivos de red. Y pues aquí lo interesante es que la capa física se va a encargar de codificar. ¿Qué es una codificación? Una codificación es una representación de algo. ¿Cuál es la idea más sencilla? Por ejemplo, si ustedes quieren definir eh, al final un lenguaje, un cualquier lenguaje, ya sea un matemático o ustedes al hablar, o un símbolo, vamos a ver un símbolo es muy sencillo. Por ejemplo, si ustedes tienen el símbolo de más, al final es una codificación, es una representación de algo. Ustedes están representando a través de ese símbolo algo. Ahora vamos a verlo de forma más compleja. Imagínense que ustedes tienen unas palabras. Esas palabras pueden representar algo. Ahora, en este caso, ¿qué pasa con los ceros y unos? Ahora, imagínense que en realidad esto de ceros y unos no es en realidad tal cual lo que se transmite. Al final son electricidad. Un caso, por ejemplo, puede ser que tenga valores de 0 a 5 volts, por ejemplo. Entonces, esos valores, si toma a partir de cierto valor para arriba, lo vamos a tomar como un 1 y de cierto valor para abajo lo vamos a tomar como un 0. Ahorita voy a mencionarlo un poquito más ya con diagramas y toda la onda, pero la idea básica es esa. La idea básica es que les va a permitir a partir de algo físico tal cual, no sé, transmisión de luz, transmisión infrarrojo, transmisión de electricidad, a partir de eso tú vas a poder representar valores de un 0 y un 1. Eso es lo que se encarga la capa física, de hacer esa codificación. Y pues nada, al final van a trabajar con un dispositivo final que en este caso se va a llamar su computadora, el cual va a enviar esta información a un dispositivo intermedio, que eso podría ser un router, un switch, ¿verdad? Y los va a codificar, que al final esto se va a convertir en una trama, que es lo que va a necesitar la capa de enlace. Pero eso lo vamos a hablar la siguiente semana. Entonces yo les dije que todo esto es para transmitir información, ¿no? Existe el concepto de las señales, entonces tú puedes enviar a través de distintos medios información. Al final del día, esto que ustedes ven así todo raro, esto es información. Entonces ustedes lo pueden ver, digamos, de distintos formatos. Puede ser a través de señales de cobre, puede ser a través de pulsos de luz. Eso, por ejemplo, lo van a ver en cables de fibra óptica, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y pues señales de microondas. Entonces, ¿cómo se podría representar los datos? Pues les digo, si es una señal digital es muy sencillo. Si tiene valor de 0 o de 1. Y esa es una forma muy fácil de identificar de qué se trata. Si son ya señales más complejas, pues tienen tratamientos distintos, pero pues podría ser, por ejemplo, lo mismo, que a partir de cierto valor se tome como 0, perdón, a partir de cierto valor para abajo, se tome como un 0 y para arriba como 1. Pero en realidad cuando ustedes hacen transmisión de datos, pues nos vamos a ir hacia lo digital, o eso es en lo que su computadora va a trabajar, es lo que trato de decir. Eh, entonces, pues hay distintos estándares. Al final, ya ustedes saben que entre países hay un gran desastre. Siempre, pues, la organización o todo esto después de la Guerra Fría, pues, se ha intentado que las cosas se estandaricen, que no sea cada país trabajando por su lado y que en realidad ya las cosas tengan una forma, digamos, más o menos o cuasi universal, para que de este modo, pues, tú que construyes un equipo en México no sea totalmente distinto o totalmente incompatible con uno en Rusia.
La verdad no es tan fácil y la realidad es un poco más difícil y hay muchos intereses políticos y demás cosas por ahí que lo complican. Distintas regulaciones, más que intereses políticos. A veces en algunos países por norma no vas a poder hacer lo mismo que en otros, eso es bien sabido. Pero lo que sí podemos hacer es crear un conjunto de buenas prácticas para crear algo. Entonces, existen estos estándares que nos van a permitir, pues, por lo menos tener un patrón inicial de guía. Estos estándares, pues, nos van a solucionar la vida y generalmente son aceptados por los países. Entonces, los dispositivos no van a ser necesariamente o lo que construyamos. Aquí estoy hablando en general porque puede ser cualquier cosa. Puede ser desde un cable, puede ser desde un router o lo que quieran. Hay muchos tipos de estándares. Pero bueno, hay varios. En este caso, pues está la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, la TIA, ella, también son muy buenas. La IEE, de Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y bueno, hay demás. Pero lo interesante es saber que existen todas estas estandarizaciones para lo que vamos a trabajar a nivel hardware y pues nada, estos definen más o menos cómo podríamos empezar a trabajar nosotros y a construir nuestros dispositivos. Entonces, pues ya dijimos que al final vamos a trabajar con una codificación, que significa que nosotros vamos a interpretar una señal y le vamos a dar cierto significado. En este caso, a través de una transmisión eléctrica, vamos a nosotros tener una representación numérica. Por ejemplo, a partir de cierto valor, 0 pasa de este valor, se identifica como 1. Aquí se ve la señal muy bien, pero imagínense que no fuera bien transmitida. Imagínense que llegó como a la mitad. En realidad, cuando son señales digitales se les llama, o sea, de ceros y unos, la forma de identificar los valores es muy sencilla y no hay tanto problema en realidad. Y pues nada, solo lo interesante aquí es pues qué cosa nos define cuándo es un uno y cuándo es un cero. Hay varias formas. Otro ejemplo que dice es, pues un pulso largo puede representar un uno mientras que un pulso corto puede representar un cero. Y si tienen alguna duda, váyanme diciendo, sin problema. Veo que Linda se tuvo problemas de conexión. Pero a ver, vamos a continuar. Si no tienen dudas hasta ahorita, continuamos. Bueno, vamos a hablar sobre algunos datos y medidas interesantes cuando estamos hablando de redes. En este caso, aquí lo que les quiero enseñar a que no les den gato por liebre. Y seguramente ustedes han explicado esto con algún proveedor de servicios, ¿no? Vaya, con un proveedor de Internet. Eh, Seguramente les dice que les da, no sé, 100 megabytes, ¿no? Por segundo. Y suena muchísimo. Ya más que nada porque luego hay compañeros aquí que, pues luego por donde viven o así, tienen 20 megabits o incluso 3. Ejemplo, yo a veces me toca estar en eso. Entonces, ¿qué significa eso de los megabits? Bueno, aquí lo interesante o de lo que podríamos hablar es sobre una medida de las redes que se le llama el ancho de banda. Vamos a decirlo formalmente y luego les doy unos ejemplos de cómo se podría ver. Al final es una capacidad de un medio para transportar datos y mide la cantidad que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo determinado. Entonces, ¿cómo lo podríamos entender? Imagínense que ustedes tienen un tubo por el cual pasa agua. Si ustedes tienen, vamos a ignorar las leyes de son las leyes de Bernoulli, creo. Sí, sí es Bernoulli. Pero bueno, vamos a ignorar todo eso y vamos a imaginarnos que nuestro tubo, ¿cuánto flujo de agua puede pasar por cierto tubo? Pues vamos a imaginar que un tubo chiquito permite poco paso, ¿vale? O sea, tiene cierto número, puede pasar cierto volumen en cierto tiempo. Pero si tú necesitas transmitir mayor cantidad y va a ser algo enorme, lo que tú haces es crear un tubo pues mucho más grande, ¿están de acuerdo? Entonces podríamos verlo de ese modo. Eh,
Por ejemplo, tú no vas a poner un popote para transmitir agua a las casas. Podríamos verlo de ese modo. Entonces, más o menos algo así pasa en las redes a nivel físico. Bueno, de hecho, en varias formas, pero la física es la más sencilla de entender. Pero aquí lo interesante es que nosotros estamos midiendo qué tanto flujo de información puede haber en cierto tiempo. ¿Cuál es la capacidad que tiene la red? La capacidad teórica, por decirlo así. En esencia, ¿qué tan grande es el tubo por el cual va a pasar el agua? Podríamos decirlo así. ¿Y qué tanta agua permite pasar ese tubo en cuánto tiempo? Y pues eso tiene que ver con qué tan grande es y qué soporta y qué no. Entonces, bueno, al final podríamos decir que aquí lo interesante pues es medir el número de bits que se pueden transmitir por segundo. Entonces existen varias, bueno, existe las unidades por las cuales se va a transmitir, que es bits per second, BPS, kilobits por segundo, bit por segundo, megabit por segundo. Ahora, aquí lo interesante es que cuando nosotros hablamos pues de un bit, pues nada, muy sencillo, ¿no? Y pues esto es con cada uno de sus prefijos. Un kilobit, pues 1000, megabit, pues 1 millón, ¿no? Entonces así, cada uno de estos va a tener distintas tasas de transmisión de datos. Lo interesante de esto es que cuando tú contratas un servicio con un proveedor, es muy común que ellos te den los valores en megabits, siendo que no es megabytes, perdón, siendo que eso no es cierto. Por ejemplo, a ver, no tengo para hacer mis notas aquí, pero vamos a abrir una pequeña calculadora para que se vea. Seguramente ustedes han escuchado hablar de, bueno, ¿conocen la diferencia entre un bit y un byte? ¿Quién me la podría decir? Un byte son 8 bits, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo te digo, yo tengo 8 bits, pues tienes en realidad un byte. Todo chido, ¿no? Nada complicado. Ahora, aquí es lo interesante, es que cuando tú vas con un proveedor de servicios, a pesar de que se suele medir en estas unidades de megabits y demás, luego ellos te dicen que te van a dar en megabytes. Pues, por ejemplo, ellos te dicen bien chido, te voy a dar 100 megabytes, lo cual es un montón. O bueno, no es un montón, pero está chido. Pero en realidad lo que ellos te dan son megabits. Si tú quieres conocer los megabytes reales que te dan, solo son 12. Lo divides entre 8. Entonces, cuando ustedes vayan a una tienda y ellos les ofrezcan 100 megabytes, perdón, eh, en realidad ustedes tienen que corroborar que el dato es correcto, porque es muy común que no sepan esta diferencia, al menos la gente que hace la instalación o de ventas no conoce la diferencia. Entonces, cuando te venden 100 suena un montón, pero en realidad no lo es mucho. Y eso, ¿cómo pueden? Bueno, ahorita vamos a poner otro dato. Pero al final esa es la tasa de transferencia que podrían tener teórica. Eso es lo más que va a soportar la máxima velocidad que podría alcanzar su red. En realidad no vas a alcanzar eso necesariamente y generalmente vas a tener un poco menos o mucho menos, dependiendo. Al final solo es la capacidad teórica que podrías tener. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿No? Todo chido. Perfecto. Va. Ahora, ya existe otra medida que es el rendimiento de la red. Este ya es una medición puntual, bueno, es digamos, mm, aquí es cuando ya tú en realidad pruebas qué velocidad alcanzas en este momento. Entonces esto podríamos verlo como que es el rendimiento real o la medida efectiva de, de la transmisión de datos que vas a poder tener tú. Una transferencia de bits en un tiempo determinado, pero es la factual, la que tienes en realidad. Y por lo general aquí explica que no coincide con el ancho de banda debido a distintas razones. Por ejemplo,
qué tan saturada está tu red, qué cantidad de tráfico tienes. Ustedes ya lo han visto. Si su mamá está viendo Netflix mientras ustedes están haciendo la tarea en una llamada de Zoom, luego de repente se empieza a trabar la llamada de Zoom, ¿no? Por ejemplo. El tipo de tráfico y la latencia. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la latencia, pero podríamos verlo como la distancia o más bien el tiempo que tarda en conectarse de un punto a otro. Y eso incluye todo, pues los retrasos, la distancia, etcétera. Entonces, todo eso habla sobre la latencia, pero vamos. Al final, el rendimiento pues, nos va a dar una medida real sobre cómo es la transmisión de esos datos. Entonces, por ejemplo, vamos a medir qué tal está mi internet con eso. Solo quiero ver que no salga mi IP, que seguramente sí sale, según recuerdo. Ah, demonios. A ver, hay uno que no tenga mi IP. Ah, sí, este está bueno. Perdón, eso no queremos contemplar. Vamos a ver. Por ejemplo, existen algunas pruebas en Internet que te van a dar una velocidad. Ellos están midiendo el rendimiento actual de tu red. Entonces ellos te miden, oye, ¿cuánto tiempo tardas en hablar y responder? Hay varias, entonces ahí prueben la que más les guste. Y por ejemplo, ahorita me está dando un valor de 65 megabits por segundo. Yo en realidad tengo contratado uno de 100, entonces como ustedes pueden ver, pues no necesariamente te da lo que la capacidad que deberías de tener de tu ancho de banda. Más que nada ahorita por mis familiares que están viendo internet y así. Y pues lo mismo, 65 megabits por segundo suena mucho, pero háganlo megabytes y se van a dar cuenta que no lo están. Eh, entonces sí, cuando ustedes contraten, chequen que, aunque les digan megabytes, ustedes pregúntenles si son megabytes y les van a decir que sí, pero no, muy probablemente se están refiriendo a los megabits. Y créanme, no es lo mismo una red de 100 megabits que una de 100 megabytes. Ahora, y pues nada, esa es la medida real que ustedes pueden tener de la transferencia de bits. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la latencia bien. Entonces, la latencia, ¿cómo la podrías definir? Podrías verlo como el tiempo que tardas tú en digamos, comunicarte con otro dispositivo. Por ejemplo, voy a compartirles una terminal y les voy a mostrar dónde ustedes la pueden ver. En este caso, pues yo estoy en Windows. Ya saben que ahorita estoy fallando con Linux por la escuela. Y pues nada. Y aquí le voy a tirar un ping, que más adelante vamos a hablar sobre eso, pero es como hola, ¿estás allí? Del internet. Entonces, si yo le tiro un ping, bueno, sé que se me quedó trabada la terminal, pero no importa. Yo le estoy tirando ping al 8.8.8.8, que este caso es un servidor de DNS de Google. Y para el caso es que yo le envío un paquete y este me tiene que responder. Entonces, por ejemplo, aquí lo interesante es el tiempo. Me dice, ¿cuánto tiempo me tardó en llegar esta, esta comunicación? Después vamos a hablar sobre esto del TTL, que también es interesante y les puede servir para distinguir con qué se están conectando y demás datos. Pero aquí lo interesante es el tiempo. Si se dan cuenta, cada paquetito que envío tiene tiempos distintos. Algunos tardan 7, algunos 6, etcétera. Este del tiempo, estamos hablando sobre el rendimiento, sobre la latencia, perdón, sobre la latencia de nuestra red. ¿Qué involucra? Involucra todo. Involucra, en cierto modo, pues el ancho de banda que tengamos, el rendimiento actual, porque pues, a mayor rendimiento, más pues va a ser menor el tiempo, pero también incluye retrasos que haya, etcétera, y la distancia que haya entre tú y el punto en el que te estás conectando. Todo eso puede influir en esta medida, ¿vale? Entonces, continuando. Aquí está. Y bueno, si les ofrecen
si ustedes les dicen que les van a vender cierta velocidad, por decirlo así, o cierto ancho de banda, generalmente se van a referir o estándar, de forma estándar se suele hablar de la velocidad de descarga, que va a ser mucho más rápida generalmente que la velocidad de carga. Como ustedes pueden ver aquí, la de descarga es de 80 megabits y la de carga es de 8. Entonces, la estándar que se suele mencionar es la de descarga. Y hace rato cuando yo les mostré la velocidad que había en mi casa, pues esa velocidad es la de descarga, ¿vale? Entonces, cuando vendan, le están dando de descarga y chequen que si les dicen megabits, en realidad son megabytes. Si les dicen megabytes, en realidad son megabits, no les crean nada. Ok, ahora vamos a hablar sobre los medios físicos. Entonces, pues al final recuerden que necesitamos cierta interfaz o cierta forma de conectarnos a los dispositivos ya de forma física. Eso es totalmente necesario. Pues, por ejemplo, en un router 1941 de Cisco, pues hay distintos tipos de conexiones. Está una conexión SH-DSL. Las conexiones DSL tal vez ustedes las tengan en su router, es un tipo de conexión física también. Están los puertos de Ethernet, que eso es lo más seguro que ustedes tienen hacia su computadora. Y hay varios tipos de Ethernet. Están los Gigabit Ethernet, los Fast Ethernet y demás. Y incluso tiene conectores tipo USB. Pero eso no es muy importante. Lo importante es que ustedes conozcan cómo se ven las conexiones Ethernet. Ahora, hay varios tipos de transmisión. Están los medios de cobre, y vamos a hablar un poquito sobre los pares trenzados, los cables coaxiales y la fibra óptica. Ya vamos a hablar tal cual de los cables y de cómo funciona cómo funciona a nivel físico todo esto. Entonces, todo vamos a empezar con una señal que ustedes quieren transmitir. Esta señal se le va a llamar señal digital pura. Y pues nada, como les dije, a partir de cierto tamaño se empieza a medir como un valor de 1. Y a partir de cierto tamaño para abajo, pues empieza a medir con 0 y todo esto al final representa información. Luego vamos a sufrir ciertas interferencias, eso se puede dar por muchas causas que ahorita vamos a discutir, pero digamos que esto ustedes lo han visto, por ejemplo, en las teles antiguas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando si se movía la antena o si pasaban cosas extrañas? De repente la tele se empezaba a hacer así, a mostrar señales grises raras. Podríamos decir que, de cierto modo, eso es una interferencia vista físicamente. Al final nosotros tendríamos una señal digital con cierta interferencia, vamos, o sea, se ve afectada por esta interferencia, pero cuando se trata de una señal digital, pues, no quiero aburrirlos mucho con de señales digitales y así, pero al final esto no es necesariamente tan difícil de comprender a la computadora, de hecho es mucho más sencillo para ella decir, mira, a partir de este valor yo me doy cuenta que lo que quiso decir originalmente era esto y esto. Porque al final solo tiene que decidir si era un 0 o era un 1. Entonces es más sencillo eso. Pero bueno, entonces al final la información se va a transmitir como impulsos eléctricos a través de un cable de cobre para los cables de cobre. Hay distintas medidas que nos pueden afectar. Ejemplo de esto es la atenuación. La atenuación significa que a partir de ciertas distancias la señal que entró en realidad se va a ir deteriorando y no va a ser tan buena como la salida no va a ser tan buena como la entrada. Entonces, a partir de ciertas distancias, tú necesitas, en cierto modo, se podría decir, reconstruir esta onda, por decirlo de algún modo muy burdo. Necesitas tú reconstruirla o volverla a, digamos, a transmitir. Entonces, esto es muy importante porque al final vamos a tener casos donde, y por estándar, y si queremos certificar nuestra red, porque existen certificaciones para todo esto, para que te van a decir que sí, tu red es funcional y va a funcionar dentro de ciertos parámetros. Al final, los cables de cobre tienen un estándar de 90 metros. Tú no puedes tener, bueno, o sea, sí puedes, no pasa mucho, pero si quieres tener una certificación en tu red ya a nivel empresarial, tus cables de cobre no pueden medir más de 90 metros, por lo mismo de la atenuación y el transporte. Entonces,
pues sí, hay limitaciones estrictas sobre la distancia. Y hay distintos datos que nos podrían afectar. En este caso, digamos, estas interferencias no son de un solo tipo. Existen varias. Está la EMI, que es una interferencia debido a, eh, a campos, por ejemplo, magnéticos, etcétera. Esto se puede dar eh, debido a que no sé, pasamos por estaciones eléctricas, demás cosas. Entonces puede haber interferencia electromagnética por ahí. O sea, esta interferencia de acá puede verse algo electromagnético que puede afectar a nuestras señales originarias. También existen interferencias por radiofrecuencias y pues nada, todas estas interferencias pueden afectar cómo se ve el resultado final de nuestra señal. Ahora, lo interesante es que también existe otra que es la comunicación o el crosstalk, se le llama. Y esto es literalmente porque su cable, ahorita vamos a ahondar mucho más en eso, pero su cable se compone de 4 pares de cables. 1, 2, 3, 4. Estos 4 pares de cables, digamos que cada uno de estos está enviando datos distintos. Aquí lo interesante es que al final, pues está transmitiendo electricidad, ¿no? Entonces está generando un campo. Ese campo puede afectar entre cables. Entonces, pues, digamos que la información que va aquí se podría ir por otro cablecito y viceversa. Entonces, aquí lo interesante es que podría haber intercomunicación entre estos cables. Eso es digamos, lo interesante de esto. Y tiene un sentido que estén estos cables de este modo, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero al final del día, la comunicación entre estos cables podría hacer que la señal de salida se vea afectada. Entonces, para solucionar un poquito de esto, para que se solucione un poco más, un poquito esto de que entre los pequeños cablecitos que vienen dentro de su cable UTP, lo que se hace es tener pares de hilos que van trenzados. Entonces, pues ahorita vamos a hablar sobre los UTP y todo eso, pero bueno, vaya. Cuando hablamos de dispositivos de cobre, existen 3 dispositivos. Está un shielded, eh, trans, ¿cómo era? Olvidé cómo se decía en inglés. El par trenzado no blindado, vaya. Entonces consiste de 4 pares, no tiene ninguna protección alguna más que el estar trenzado y pues una cubierta de plástico. Esta seguramente es la más común debido al costo y eso seguramente lo han visto en su caso. Y existe también el STP, que es el Shielded Twisted Pair, me parece que es el cable trenzado ya blindado. Si ustedes pueden ver, aquí tienen una cobertura de metal, lo cual le va a permitir protegerse, no hacerse inmune, pero sí protegerse ante ciertas cuestiones de interferencia. Muchas cosas de campos externos y radiofrecuencias se van a poder mitigar debido a esta protección de metal. Y ustedes seguramente han visto este cable, es el coaxial. Si recuerdan, se conectaba, me parece que a las teles muy antiguas. Y hoy en día la podrían ver en algunas antenas. Y también hay redes que funcionan con esto, pero ya es un poquito más oscuro. Generalmente, no es una regla, pero generalmente ya las redes que ustedes podrían ver en su casa serían de este tipo. Serían de cableado UTP. O sea, sí hay casos donde se usa coaxial, pero es menos. Por ejemplo, yo tengo, alguna vez me conecté por internet satelital y la conexión a de la antena al router, esto completamente a través de un cable coaxial. Entonces, si hablamos del UTP, que es el par trenzado no blindado, podríamos decir que cuenta de ciertos elementos que creo que tengo por acá. Ujú. Al final tú vas a tener un cable de plástico que dentro tiene ciertos pares de cablecitos que están entrelazados o trenzados, se les dice, y van a terminar en un dispositivo macho, en una conexión de tipo macho, que esta se le llama el RJ45. Esta cosita de acá, que ustedes han visto, a la cual su computadora tiene una conexión,
se le llama el conector RJ45, y de su computadora y el router lo que tienen es esta parte que se le llama el socket, que es ahí donde se conecta. Esto no sé si lo hayan visto en sus computadoras y así. Al final ustedes van a conectarse hacia acá. Ok, entonces pues al final a eso se refiere con un RJ45. ¿Y para qué se ocupa? ¿Para qué se ocupa el UTP? Generalmente se ocupa para ya conectar sus dispositivos de red con los hosts de red. Un dispositivo de red, recuerden que son router, switch, etcétera. Son dispositivos, no dispositivos finales, vaya, como sería su computadora, su celular, etcétera. Ahora, consta de 4 pares de hilos, los cuales tienen cierto color. Este color es estándar. Y tienen ciertas trenzas. En realidad, no es si se dan cuenta, no es un color café, con un blanco, no. No, 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 sino es un café con blanco. Y hay un azul con blanco. Y un verde con blanco. Entonces, estos se van a trenzar, ya que de este modo van a tener cierta protección ante la interferencia y más bien en este caso, ante el crosstalk. Va a haber, de este modo, digamos que van a estar trenzados de formas distintas, generando campos distintos. Al final, lo interesante es que de cómo estén trenzados puede depender muchas cosas. Puede depender el costo, puede depender de cómo se van a interferir entre estos cables. Entonces, si están bien trenzados y a distintos tamaños, pues se va a atenuar un poquito más esta contaminación entre estos cables. Y al final, pues tienen sentido estos colores. Ahorita lo vamos a ver. Y pues los códigos de color ayudan en la terminación del cable. Ahorita vamos a ver cómo está eso. Sería chido que un día hiciéramos una práctica dice John, exactamente, ponchar cables UTP es mi pasión. Exactamente. Una práctica sobre ponchado de cables. Esto es muy interesante. Vamos a ver que el manejo de este tipo es muy, muy barato y muy sencillo. En realidad, cualquiera de nosotros sin conocimientos, eh, digamos, específicos o sin conocimientos, digamos, muy rigurosos, podríamos nosotros llegar a generar, a conectar una red mediante este tipo de cableado. En realidad es muy sencillo. Las modificaciones que tengamos que hacer al cable, pues son bastante baratas y no requieren de equipo tan especializado. Ahora existe el STP, que si recuerdan, al final es como un UTP, pero con un escudo. Y el escudo, pues es un blindaje de hoja metálica. Y aquí lo interesante es que también los pares trenzados pueden ir protegidos, pero lo interesante de este caso es que este es más costoso porque nos va a estar protegiendo de la interferencia. Y al final el STP ocupa la misma conexión, ocupa el RJ45, que si recuerdan es la cosita esta de plástico que lleva al final los cables. Y lo interesante es que este nos va a proteger, si no completamente, sí en mucho mayor medida que el UTP, de la interferencia por radiofrecuencias o por campos magnéticos. Y aparte, pues lleva su trenzado de hilos como en todos los demás. Y sigue ocupando los 4 pares de hilo y se empaqueta todo esto. Bueno, cada uno de estos se empaqueta en una hoja metálica y aparte el conjunto se protege con otra hoja metálica. Y ustedes van a decir, pues está aburrido esto, ¿no? O sea, a mí qué me importa si ocupo uno o uno. Pues, digamos que hay gente que esta es su pasión y la otra es que el tipo de cable que ocupemos va a determinar mucho qué tan viable es nuestro proyecto, va a determinar el costo como qué tanto nos interesa proteger los datos que estamos transmitiendo. Va a haber casos donde no te puedes dar el lujo de ocupar un UTP sencillo y tenerlo ahí mal puesto. Hay casos donde la comunicación que se está enviando debe de ser lo más fidedigna posible y en ese caso pues vamos a requerir del uso de un STP o otras soluciones mucho más importantes. Por ejemplo, a mí siempre me encanta esto de los sistemas críticos. Un sistema crítico es un sistema que su función es tan importante que no puede fallar o que nuestros fallos tienen que estar muy calculados. En ese sentido, puede
tenemos que medir incluso en segundos, cuántos segundos al año no va a funcionar el sistema. Ejemplos de esto, podríamos tener un sistema que se encargue, o vaya, vamos a abstraer un sistema que es, digamos, de auxilio a trasplantes de corazón. Y si nosotros tenemos que transmitir información, como hay casos donde tienes que transmitir la información de los donantes y, no sé, de distancias y demás sobre esto de los trasplantes, en realidad tú no te puedes dar el lujo de tener ciertas fallas, de tan importante que es esto. Por lo tanto, tú no puedes hacer una red de tipo UTP por lo importante que es la operación. Entonces, tú tampoco necesariamente ocuparías un STP. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero sí podría ser un STP una mejor opción. Otro tipo de cable que, como ustedes les digo, ya seguramente han visto son los coaxiales. Entonces, al final también es un cable de cobre, pero aquí lo interesante es que vamos a tener, pues, visto de frente y de lado, tenemos un conductor de cobre que al final es por donde pasan nuestros impulsos eléctricos. Va a tener una cubierta de aislamiento de plástico, un blindaje de metal, bueno, de cobre, y sí, al final metal, y con una envoltura exterior que lo va a proteger. Esto, pues les digo, lo ven en antenas generalmente, a día de hoy. Y sí hay gente y casos raros donde se ocupa, pero en su casa y así es muy difícil que ustedes lo lleguen a ver. Y pues nada, lo interesante pues es que este es un poquito, sí es fácil, es un poquito más sencillo de manejar que el STP en el sentido de que por lo mismo de las protecciones que tiene de cobre, tal vez no tiene tanta flexibilidad y requiere de un manejo un poquito más especializado que un UTP o que es. Eh, Aquí lo interesante es que el cable UTP pues prácticamente reemplazó al coaxial en las instalaciones modernas de Internet, pero pues para instalaciones inalámbricas, por ejemplo las conexiones a antenas o de Internet por cable, es muy común encontrarse con este tipo. Y pues hay varios tipos. Está el BNC, que digamos que podría verse dentro, estos tipos se podrían ver, estos conectores se podrían ver al final de nuestro cable. Está el conector BNC, el tipo N y el tipo F. Ahora, ¿qué aspectos son interesantes a medir en la seguridad de estos cables? Para empezar, pues tenemos que tener cierta separación entre nuestro cableado de datos, que es pues literalmente lo que va a transmitir la información, y el cableado de energía eléctrica. No deben de estar tan pegados por cuestiones de interferencia y de seguridad. Los cables deben de estar conectados correctamente. Esto suena aburrido, pero esto es muy importante. He escuchado casos de redes que su rendimiento ha disminuido entre un 30 y 60% debido a pues, que no se encuentran bien conectados. Y deben de estar diseñados de cierto modo para que en caso de haber fallas, tú puedas detectarlas y solucionarlas sin realmente afectar, vaya, sin quitarle el techo a la casa, ¿no? O sin romper toda la pared. Debe de haber una forma específica para conectar esto y todo el equipo debe estar conectado completamente a tierra. Entonces, al final, el UTP tiene ciertas ventajas. El UTP lo que tiene es que tiene un tamaño pequeño y es muy, pero muy, muy barato. A pesar de que no tiene cierta protección ante el EMI y el RFI, que recordemos que es campos magnéticos y radiofrecuencias, en realidad nosotros podríamos decir que el costo que tiene es muy barato. Entonces suele ser el más utilizado debido a esto. Y bueno, aquí por ejemplo nos menciona el hecho de que si se dan cuenta, si comparamos el naranja con el azul, se pueden dar cuenta que están trenzados a distintos tamaños. Sobre todo en estos dos es más obvia la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo, mientras que aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí apenas hay cuatro, ¿vale? Entonces sí, esto puede evitar que haya cierta interferencia externa, nos permite protegernos de eso y de la intercomunicación entre estos. Existen varias categorías y digamos que se ocupan para distintas cosas. Generalmente ustedes se van a encontrar con
con los cables 5 y 5E de este tipo, son los que se van a encontrar en su casa, pero vaya, existen varios estándares de la TIA y para este caso existe la categoría 3 que pues es para comunicación con voz y para líneas telefónicas, por ejemplo. Pero el que ustedes suelen ocupar para transmisión de datos y en sus casas son el 5 y el 5E. ¿Y qué velocidades tienen? Pues velocidades de 100 megabits sobre segundo hasta 1000 megabits sobre segundo. Claro, eso es lo que permite el cable. Ahora, que su casa les llegue ese internet, pues ya es otra cosa. En realidad, generalmente su conexión cableada va a ser más potente que la va a ser más potente que incluso la. Ah, mira, me gustó eso. Ahorita lo muestro, Linguini. Ok, vaya. Al final, lo interesante de esto es que la red que ustedes van a tener seguramente va a ser más potente que en realidad lo que les llega por cuestiones pues, de paquetes y así del proveedor de servicios. Y acá la categoría 6 es más interesante porque a pesar de ser un cable UTP, permite tener velocidades más grandes. Incluso puede tener de 1000 megabits hasta velocidades de gigabits, aunque en realidad esto no se recomienda. No se recomienda que se vaya tan al extremo este tipo de cable. Entonces, como ustedes conocen, como ya les había mencionado, tenemos un conector RJ45 que se va a conectar a un socket. ¿Y cómo detectar un cable que está bien ponchado a uno que no? Bueno, lo importante es que aquí hay unos dientecitos en esta cosa. Y esos dientecitos tú los aprietas para que atrapen al cable. Entonces, eso tiene que estar bien, el capuchón, por decirlo así, tiene que estar bien metido y atrapado con esos dientecitos, porque incluso tener este tipo defectuoso puede afectar el rendimiento de nuestra red. Entonces, pues nada que no les haya mencionado ya. Y digamos que existe un estándar de cómo, bueno, recordemos que todo esto al final son pares trenzados, ¿no? Son estas cositas trenzadas. Ahora, el cómo se acomoden van a definir su función, de cierto modo. Entonces vamos a ver que hay dos tipos, está el tipo A y el tipo B. El tipo A es en esta configuración de colores, verde, verde, blanco, verde, naranja, blanco, azul, azul, blanco, naranja, café, blanco, café. Entonces, estos pares están ordenados de este tipo en el tipo A y en el tipo B ustedes pueden ver que el naranja empieza primero y así. Ahora ustedes dirán, ¿eso de qué me sirve? Ah, bueno, en realidad tiene ciertas aplicaciones. Y esta es más una aplicación originalmente, porque a día de hoy, ahorita les voy a decir que la realidad es un poquito distinta, pero en la teoría, cuando nosotros tenemos un cable Ethernet que sus dos puntos, digamos el inicial y el final son de tipo A, aquí estaríamos hablando sobre una conexión directa. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cable, ¿no? No tengo un cable completo, pero bueno. Tenemos un cable cuyos dos extremos son de tipo A. Entonces, esto generalmente se le llama una conexión directa y les va a permitir conectar un host de red a un dispositivo de red. O sea, ustedes conectarían su computadora al router teniendo los dos puntos finales del cable, una conexión tipo A o una conexión tipo B. Ahora, cuando ustedes conectan un router y otro router o un router y un switch, etcétera, o sea, ya con dispositivos de red intermedios, lo que ustedes ocuparían es un cable cruzado. Sí, eso significa que un inicio es A y el otro es B, el otro extremo es B. Ahora, ¿en realidad esto es así? En realidad ya a día de hoy hay un protocolo que se encarga de determinar qué tipo es esto. Entonces ya tú tal cual no eres el que te preocupas por esto, pero siempre es bueno tener esta idea y manejarla bien. Pues cuando ustedes quieran conectarse de su computadora al router, tiene que comprobar que sea una conexión de tipo directa. Por lo pronto no hay preguntas, parece ser que no. Ok. Y hay formas distintas de probar este cableado UTP.
Por ejemplo, está el mapa de cableado. El mapa de cableado simplemente significa que la señal sí se logra transmitir, o sea, que no hay, por ejemplo, interferencias o que no está lastimado el cable. Este dispositivo está bien bonito. Tú lo que haces es, este extremo de acá, aquí conectas tu cable Ethernet y el otro extremo lo puedes conectar aquí. Y literalmente eso se va a encargar de ver que esté bien trenzado, bien ponchado, en el sentido de que las cabecillas de metal logran transmitir la información, como la distribución de los pares. Si tú ponchas mal un cable y no pones los pares en el estándar correcto de A o B, pues podrías llegar a tener problemas que no te permitirían hacer conexión. Entonces, este dispositivo se encarga de probar eso. Otros datos que hay que nosotros probar cuando estemos haciendo un análisis a una red es la longitud del cable. Pues habíamos mencionado que por cuestiones de atenuación, más de 90 metros no debían de ser permitidos. Entonces, pues eso puede llegar a afectar el rendimiento de nuestra red, continuando con lo de la atenuación, y pues el crosstalk, ¿no? También hay que analizar qué tanta intercomunicación hay entre los cables de red. Ahora vamos a hablar de otro tipo de cableado, el cableado de fibra óptica. ¿Alguno había escuchado de esta? Del cableado de fibra óptica. Sí, Linguini dice que sí, Pareni dice que sí. Ah, perfecto. A día de hoy ya es muy común la fibra óptica y es muy probable que su router tenga fibra óptica. En este caso, es un poquito más interesante porque va a trabajar con luz y vamos a ver que es mucho más potente que lo que tenemos originalmente con un cable Ethernet. Entonces, permite transmisión hacia distancias más extensas y aparte, como si no fuera suficiente que permite transmisión entre distancias mayores, también permite transmisión de anchos de banda mayores, o sea, el número de información, la cantidad de bits que se pueden transmitir en un tiempo determinado, teórico, es mucho mayor, o sea, mayor flujo de datos, podríamos decirlo así burdamente. Aparte, pues tiene menor atenuación y es totalmente inmune a los campos magnéticos y a la interferencia por radiofrecuencias. Entonces, este suele ser más utilizado para conectar distintos dispositivos de red. Y la ventaja que tiene este es que a pesar de que suena muy interesante y que es muy potente, el problema que tiene es que es un poquito más difícil su manejo en realidad, ya que es muy delgado y los componentes son un poquito más difíciles de tratar y requieren conocimiento especializado. Al final, la información se va a codificar como pulsos de luz. Entonces, literalmente la transmisión por pulsos de luz a comparación de la transmisión eléctrica es mucho más rápida. Entonces, ¿en dónde se aplica esto? Pues en redes empresariales, en Fiber to Home. Aquí esto significa que tú como usuario final, tu router, pues, o tu entrada de internet sea a través de fibra óptica. Les digo, si tienen suerte, ustedes tienen eso. Linguini dice, dato curioso, la fibra óptica sí se puede pasar por una instalación eléctrica, en cambio el UTP no. Efectivamente, Linguini tiene toda la razón. Si tú pones un cable UTP cerca de tu instalación eléctrica, podría, bueno, de hecho no podrías, va a haber interferencia en la transmisión de datos, mientras que la fibra óptica no. La fibra óptica no se va a ver afectada por esta transmisión eléctrica. Y bueno, se ocupa mucho en redes de largo alcance y en redes por cables submarinas. Y estaba viendo el video que Chicuey nos mandó sobre, sobre esto y ahí mencionaban un concepto muy interesante que era los mapas, los los mapas de cables submarinos. Entonces, por ejemplo, no sé si se ve que estoy buscando. Ah, sí se ve, perfecto. Entonces, no sé si se acuerdan de que les había mostrado en la presentación anterior sobre cómo los tiburones atacaban luego los cables marinos. Ah, bueno, pues estamos hablando de eso. Esto es Internet. Esto es Internet. Esto que están viendo en este momento es lo que ustedes conocen como Internet.
Al final son una serie de cables submarinos que permiten la conexión entre distintos lados. Entonces aquí todo esto es la conexión entre intercontinental y todo esto está hecho por cables de fibra óptica. Todo esto es fibra óptica. Y está muy triste porque México nada más tiene uno y tiene unos poquitos más aquí en Yucatán, pero está muy triste nuestra conexión a comparación de otros países. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Totalmente conectada. Todo esto son cables. Entonces, se me hizo una imagen muy interesante ver cómo en realidad está configurado el Internet. Me sorprende que no, yo pensé que habría alguno hacia la Antártida, ¿no? Por lo menos para los equipos de científicos, ¿no? Que se encuentran allá. Pero nada, es una imagen muy interesante y al final esto es lo que ustedes, gracias a esto es que ustedes tienen Internet y pueden hablar con gente de otros países. Al final su información viaja por todo esto. Pero bueno, entonces podríamos ver que la ventaja es mucho mayor, ¿no? A comparación de ustedes tener una conexión de 90 metros contra una de este tipo, pues sí, es bastante, ¿no? Sí, Linguini dice, es imposible contratar más de 500 megas de bajada porque no hay forma. Y pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, el internet en México está bastante precario. Lástima que, bueno, aparte de que Slim se quedó con todas las IP públicas, pues, ¿qué quieres que te diga? De por sí nos va bien lento. Pero bueno, al final, un cableado de fibra óptica, ¿cómo se puede ver? Al final vamos a tener una envoltura que va a ser una protección externa casi plástica de nuestro cable, el cual pues obviamente lo va a proteger de los daños de la intemperie. Va a haber un material, vamos a ver que prácticamente todo esto son protecciones. Tiene un material de refuerzo que va a proteger a esta de aquí que se llama buffer. Y pues esto lo va a proteger en caso de estiramientos y dobles. Vamos a ver que este cable es un poquito más especial, porque en realidad cuando hablamos de un cable de fibra óptica, no puede tener más de cierto número de giros de 90 grados. O sea, en realidad es un poquito especial, ahorita vamos a hablar por qué, pero tú no puedes doblarlo más de cierta cantidad de veces y de ciertos ángulos. Hasta eso se tiene que medir bien. Y de todo esto va a depender qué tal bien trabaja nuestra red. Entonces, pues nada. Luego está un buffer, que este es exactamente un revestimiento que protege al núcleo. Existe otra cubierta, que es una cubierta que al final es lo que va a ser como un espejo que va a reflejar la luz hacia el núcleo de la fibra. Y pues digamos que esta es la protección que permite que la luz se mantenga dentro del núcleo de la fibra. Y ya el núcleo, tal cual es el elemento que se va a encargar de la transmisión de luz en nuestro cable de fibra óptica. Y esto está hecho de silicio vidrio. Y aquí literalmente están viajando nuestros pulsos de luz. Ahora, hay dos tipos de transmisión en este caso. Existen las monomodo y multimodo. La monomodo es un haz de luz que se transmite, o bueno, un pulso de luz que se transmite a través de esta fibra óptica y va en una sola dirección, así va, como ustedes, no sé, se imaginarían un láser. Ahora, lo interesante del monomodo es que esta permite unas distancias muy grandes, muy, muy grandes. Entonces, se suele ocupar para distancias de varios miles de metros y es apto para aplicaciones de larga distancia. Al final, su núcleo es un poquito más pequeño que el de multimodo y demás. Ahora, para el caso del multimodo, lo interesante es que este permite varias trayectorias para la luz, o sea, este permite que haya rebotes dentro de la luz. Su luz va a ir el pulso de luz va a ir rebotando y esto permite que haya varias trayectorias por lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que su núcleo va a ser más grande y por esto de la dispersión o de las trayectorias de luz puede haber un poquito más de pérdida de señal. Y aunque sí tiene larga distancia a comparación de un UTP, pues es un poquito más reducida, bueno, un poquito no, sí es bastante más reducida que la de monomodo.
Al final esta es la que ustedes ocupan para conectar su computadora hacia, hacia su proveedor de servicios. Cuando si ustedes tienen fibra óptica, ustedes muy seguramente tienen el multimodo. ¿Por qué? Porque la monomodo esta ya es la que se ocupa para conexión entre países y cosas mucho más grandes. Y esta tiene un tratamiento mucho más complicado que esta. Esta de las varias trayectorias de luz permite que tenga un poquito más de flexibilidad en su manejo. Esta es un poquito más compleja y esta es más cara. Ahora, eh, aquí lo interesante es que hay distintos tipos de conectores, no es como en el UTP que solo hay uno y se buscó la estandarización directamente. No, aquí también hubo un poco de pelea, digamos, intelectual y de patentes. No, Linguini, eso está mal. Ahora vamos a continuar. Los conectores ST, hay distintos tipos de conectores. Seguramente ustedes, los que ven en sus routers, son los conectores SC, pero también queda importante mencionar que existen otros tipos de conectores como el ST, el WSA y los conectores LC. Entonces, configura una... Lo interesante de esto es que esto puede afectar totalmente cómo vas a configurar y construir un edificio. Cómo cómo vas a hacer la transmisión de los datos en tu red. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de no tener cuidado con esto puede causarte serios problemas para que no esté certificado y eventualmente problemas a nivel de fallas de tu red. Por ejemplo, no sé si sabían, pero no puedes pasar los cables de este tipo por baños o por tuberías, o sea, cerca de tuberías de agua debido a los fallos que puede haber. Ejemplo de esto es, bueno, hay demás datos, pero la configuración que tú tengas de tu red es muy dependiente de cómo va a estar configurado el resto de tu edificio y pues por consiguiente tu edificio se va a ver afectado por cómo esté tu red. Casos de esto y lo más obvio es, por ejemplo, que tú no debes de tener pasos de agua por donde están tus servidores y tus conexiones de red. Ya más de un caso he visto donde se rompe una tubería y destruye los servidores. Tuve un amigo que se burlaba de una universidad que perdieron los servidores porque les cayó agua. Pasaba y les decía, oigan, como que huele medio mojado aquí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, creo que lo más interesante es que los conectores SC suelen ser los estándar y pues nada, al final este se puede utilizar para una conexión de multimodo y monomodo. Los otros conectores tienen distintas aplicaciones y se suelen utilizar ya en distintos ámbitos específicos, pero generalmente ustedes lo van a encontrar en su casa con un SC. Ahora, lo interesante de esto es que hay una regla, más o menos una regla, donde si su cable es amarillo, es una conexión monomodo, y si ustedes tienen un cable de naranja, van a tener una conexión multimodo. Y pues nada, que su manejo de esto es más complicado. Por ejemplo, aquí nos menciona que deben de tener un capuchón al final cuando se utilizan. No deben de tener más de ciertos giros, como les digo, ya cuando se encuentran en su red. Y aparte, digamos, las herramientas para modificar esto son muy complejas y muchas son de base láser. Para realizar cortes a esto no lo cortas con no sé, con un cuchillo incluso, como tú lo podrías llegar a hacer con un UTP. Aquí no requieres conexiones de láser y algo que no se hace, pero digamos que se podría hacer, que sería muñero, es si tú tienes, por ejemplo, un cable UTP y se te parte y tú lo quieres juntar, pues nada más lo juntas, lo soldas y ya, adiós, como si nada. Pero aquí el caso de esta es que no puedes hacer eso. Aquí necesitas, si quieres unir cables tal cual, lo que vas a requerir es de dispositivos muy costosos y que van a requerir de un cierto background muy importante. Entonces, pues, digamos que no es tan sencillo el manejo de esto, aunque la tendencia es que va a aumentar el uso de fibra óptica. Entonces, sí, si bien es cierto eso, eventualmente se especula que va a aumentar muchísimo el uso de fibra.
Y pues nada, si alguna vez han tenido un técnico a arreglarles la fibra óptica, como ya me ha pasado a mí, pues van a ver uno de estos pequeños dispositivos que les van a permitir realizar ciertas pruebas. Entonces, aquí lo interesante es que hacen distintas pruebas, por ejemplo, que el haz de luz no se encuentre desalineado, que los extremos, o sea, estas conexiones, las cositas del final, en realidad estén bien conectados, o sea, separación de los extremos, y el acabado final es que no haya suciedad en las terminaciones y demás, porque al final es un haz de luz, y esto es, digamos que el haz de luz está bien protegido, pero también las fallas que podría tener son más sensibles a daños físicos. Al final esta transmisión de luz se podría ver muy fácilmente afectada por cuestiones, digamos, no de interferencia necesariamente, pero sí de dobleces, de ser aplastados, etcétera. Entonces, pues nada, este dispositivo, el reflectómetro, es bastante interesante y con esto pueden llegar a medir si hay fallos o no. Con esto, por ejemplo, a mí me detectaron que un cable había sido aplastado. Y vamos a hacer hay una tabla de comparación entre el cableado de fibra óptica y el de UTP. Porque al final podríamos decir, oye, el fibra óptica está bien chido, ¿por qué no lo usamos? Ah, bueno, es muy sencillo. ¿Por qué no usamos fibra óptica para todo? Fibra óptica para todo. Todo lo que tengas, pura fibra óptica. Bueno, es cierto que las velocidades son mucho mayores a nivel de fibra óptica. Y las distancias ni se diga, por mucho. 100 metros contra 100.000 metros. En realidad, la distancia aquí, vamos a ponerle 90 máximo, por cuestiones de, de, pues de estandarización y de certificación. ¿Qué tanta inmunidad tienes entre campos magnéticos y radiofrecuencias? Pues baja, ¿no? Pero una fibra óptica, pues es alta o totalmente inmune. Y contra cuestiones de peligros eléctricos, pues el UTP casi no te protege, mientras que la fibra óptica es totalmente inmune. Los costos de los medios y de los conectores. Al final, el costo del UTP del cobre es muy barato, es mínimo. Pero el de la fibra óptica es de lo más caro que hay. Está, bueno, sí, suele ser bastante caro, pero les digo que eventualmente este costo se ha abaratado un poco y aparte, pues se ha diversificado tanto que algunos expertos, no todos, algunos expertos sí tienden a la idea de que la fibra óptica va a seguir avanzando más y más y más. Hay quienes creen que la ventaja del UTP es que ya está, las conexiones eléctricas por cobre, como ya se encuentran, digamos, implementadas, pues le dan cierta ventaja por eso mismo, porque ya están implementadas. ¿Y qué conocimientos tiene que tener nuestro técnico o aquella persona que cree que instale esta red? Pues en realidad para el UTP es mínimo, o sea, lo podríamos hacer cualquiera de nosotros. De hecho, en esta clase podríamos enseñarles y ya ustedes podrían hacer estas conexiones sin problema, pero no tengo mi ponchador aquí, entonces va a ser un problema. Y bueno, mientras que una conexión por fibra óptica, pues va a necesitar de mucho más conocimientos y aparte de las herramientas para su trabajo. Y obviamente, pues las precauciones que tienes que tener son muy distintas. Un cable de fibra óptica tiene que estar muy bien cuidado. Entonces, tengan cuidado cuando ustedes manejen cables de fibra óptica. No los agarren al aventón, no los giren porque sí y demás. Ahora vamos a hablar un poquito. ¿Tienen dudas hasta el momento sobre esto? Si no tienen dudas, podemos seguir con la parte de inalámbricas y ya casi terminaríamos con la sesión. ¿No? Juan, todo chido. Pareni, todo chido. ¿Sí? ¿Todo bien? Va. Aquí lo interesante, por ejemplo, sería sobre bueno, vamos a hablar, ya dijimos que había dos tipos de transmisión física, la alámbrica y la inalámbrica. Entonces, cuando hablamos de la red inalámbrica, pues al final es que a través de señales electromagnéticas vamos a representar dígitos binarios mediante frecuencias de radio o de microondas, etcétera. Entonces, ¿qué datos nos interesan cuando hablamos de esto? Cuando hablamos sobre dispositivos inalámbricos. Nos interesa el área de cobertura. Esto puede afectar qué tanta distancia
podamos nosotros trabajar con nuestro dispositivo. Y esta es una medida un poco más teórica. Entonces, pues, literalmente con esto estamos definiendo, por ejemplo, un access point o una antena, ¿qué tanta distancia me abarca? Existen otros datos como pues la interferencia, que aquí podría ser, literalmente es que nuestra onda está trabajando a cierta frecuencia y digamos que si hay otras ondas que trabajan en espacios parecidos, podrían llegar a causar interferencia o problemas en nuestras comunicaciones. No sé si a ustedes les pasa que si su mamá prende el, el microondas, luego ustedes se quedan sin internet en su celular. ¿Les ha pasado? ¿O no les pasa? Bueno, pues eso podría verse como un poquito de la interferencia que hay. Y hay unas soluciones a eso. Al final, tiene otros retos de seguridad cuando hablamos de un campo eléctrico. Perdón, cuando hablamos de un campo eléctrico, cuando hablamos de un medio inalámbrico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una conexión cableada, tu mayor problema, digamos, físico, es que alguien más tenga acceso a este cableado y lo puede afectar y digamos, ya a partir de esto tendría que tener un trabajo, ya de a partir de esto podría tener distintos vectores de ataque. Pero lo interesante es que tiene que tener acceso físico a tu organización. Pero cuando hablamos de seguridad inalámbrica, no necesariamente la persona tiene que estar dentro de tus facilities, no tiene que estar necesariamente dentro de tu industria, dentro de tu, no, ¿cómo se diría en español? No sé, nave, vaya, de tu edificio, no tiene que tener necesariamente acceso a él. Aquí vamos a ver que más adelante que con ciertas antenas puedes lograr mayores coberturas y hay casos bastante interesantes. Pero bueno, el caso es que tú desde afuera y desde un punto de vista más bien fuera del campo de visión de una empresa, tú puedes llegar a atacar su seguridad y acceder a sus sistemas de la red a través pues, de medios inalámbricos. Ahora, el problema, otra cosa que tiene es que es un medio compartido, donde puedes enviar y recibir, eh, todos los usuarios pueden enviar y compartir información a través de ahí. Entonces, alguien podría estar leyendo qué información está transmitiendo de forma inalámbrica, alguien externo a esa red. Ahora, hay distintos tipos de estándares sobre esto y seguramente ustedes los han escuchado hablar. Está el Wi-Fi, que es el estándar IEEE 802.11. Aquí lo interesante es el punto y tantos. Eso te va a definir. Por ejemplo, punto 11 es Internet. Punto 15 Bluetooth. Punto 16 es WiMAX. Al final, el estándar Wi-Fi pues, va a requerir de una tarjeta, de un NIC, como en todos, que va a ser pues, su conexión física, su tarjeta de red, lo cual va a permitir conectarse y al final debe de esperar a que esté, bueno, digamos que se va a trabajar dentro de ciertos canales. Al final es una transmisión por ondas que va a estar trabajando se les llama canales, que podríamos verlo como frecuencias, podríamos verlo como, en realidad no es frecuencias, pero digamos que es como en los walkie-talkies, no sé si los han ocupado, que tú le podías mover, quiero el canal 1, quiero el canal 2. Entonces, cada uno de esos va a permitir transmisión de información. Entonces, al final están trabajando en distintos canales y tú te tienes que acoplar al canal correcto. Existe el Bluetooth, que ese es, recuerdan que les había mencionado sobre las redes de los Personal Area Network, que al final es una conexión entre casi siempre dos dispositivos. Y pues eso es al final una conexión que tú puedes tener con otro celular, con una impresora, o sea, con un coche, con lo que quieras. Y este es otro estándar de conexión inalámbrica y permiten rangos de 1 hasta 100 metros. Existe otro interesante que es el WiMAX, que digamos que estuvo muy hypeado al principio. Ahorita ya está medio muerto esta cosa. Bueno, no diría muerto porque sí está implementado, pero no tuvo el impacto que mucha gente esperaba de él. Pero al final es digamos que es como un Wi-Fi, pero muy potente. Literalmente tenía distancias de miles de metros.
Pero, ¿qué fue el fallo? El fallo con esto es que, digamos que no trabajaron muy bien esto de la interoperabilidad, en el sentido de que eran muy estrictos con qué dispositivos lo podían usar y cuáles no. La retrocompatibilidad, en el sentido de que si salía una nueva versión, no necesariamente iba a ser compatible con tu dispositivo y viceversa. Entonces, al final el proyecto no funcionó tan bien y muchos de los que lo estaban apoyando, por ejemplo Intel, al final decidieron dejarlo de lado. Pero la idea original era como un Wi-Fi, pero a niveles mucho más grandes, de miles de metros. Sí fue implementado, pero no tuvo lo... Se suele ocupar más en zonas donde no hay tanta, donde no hay, digamos, tanto acceso por cobre o acceso por, vaya, por cables de cobre, quiero decir. O sea, no hay tanta posibilidad de acceso físico, entonces para eso se puede utilizar WiMAX. Pero al final terminó no siendo tan, no teniendo digamos, el fin que se esperaba inicialmente. Entonces, ¿qué medios van a tener ustedes? Ustedes ya lo conocen en su casa. Ustedes van a tener un router inalámbrico, el cual, pues, en realidad, cuando ustedes hablan de su casa y del dispositivo que ustedes tienen, es un multipropósito. En realidad, abstractamente tiene varios dispositivos dentro. Va a ser un router, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre qué es eso. Va a ser un switch, y va a ser un access point. Un access point literalmente es el punto de acceso de inalámbrico a una red. Literalmente es un dispositivo tonto, lo único que hace es permitir una conexión inalámbrica y esta se la va a pasar a otro dispositivo más inteligente que ya se va a encargar de hacer todas las funciones de red. Pero eso abstractamente. En realidad, el dispositivo inteligente y el tonto que va a haber es el mismo que ustedes tienen en su computadora. Ahora, al final, pues vas a requerir de las dos partes, ¿no? Del access point y del adaptador NIC. El access point, pues concentra las señales inalámbricas y conecta la infraestructura de la red con la parte inalámbrica, o sea, la parte de cobre, como sería tu Ethernet, como sería tu conexión por UTPs, a la conexión a la parte inalámbrica, que serían tus otros dispositivos, como celulares, bocinas, etcétera, que requieren de esta conexión. Y al final, pues, para hacer esto, tú vas a requerir de un adaptador NIC, que si recuerdan, pues es nuestra tarjeta de red. Y esta se van a encontrar en cada uno de nuestros dispositivos inalámbricos. Y por último, ¿cómo se puede ver una conexión física por a través de una red inalámbrica y alámbrica? Entonces, por ejemplo, tendríamos una conexión, este es un cable de terminal, consola. Eso es un cable propietario de Cisco, entonces se suele usar digamos que se suele usar para configurar, digamos, de cierto modo, los dispositivos de red. Y es un cable propietario, no es muy común que ustedes lo vayan a encontrar en su casa. Y pues aquí podemos ver cables directos y los cruzados, que es para conectar a dispositivos de red, por ejemplo, de un router a un router, aquí tenemos un cruzado. Aquí hay una conexión hacia una nube, de la nube a un módem físico, un módem que es un modulador que cambia de un tipo de señal a otra. Y al final tendremos un wireless router que por dentro tiene un access point, por decirlo así abstractamente, a partir al cual se van a conectar distintos dispositivos físicos. Y con esto terminaríamos lo interesante o lo que tenía que mencionar sobre la capa física. En realidad no hay mucho más que sea importante andar ahorita, sino la idea original. Al final, todo esto nos da un panorama importante, que es, siempre va a haber una parte inicial, la parte que va a permitir esta conexión a nivel físico. Y eso lo podemos ver en esto. Solo recapitulando, ustedes van a tener en su casa generalmente cables UTP. Estos cables UTP les van a permitir conectarse a dispositivos de red físicos, como podría ser desde su computadora hasta un router, ¿no? Y la interconexión entre estos. Y el cómo y el qué tipo de cable elijan ustedes puede determinar distancias, anchos de banda y costos. Entonces, si ustedes, vamos a ponernos desde la perspectiva de alguien que tiene que generar esta red o tiene que hacer el análisis para la creación de esta red, que esto se le podría llamar cableado estructurado,
el que tiene que definir por dónde y qué cables va a utilizar, por dónde irán estos cables y cuáles va a utilizar. Todo lo que acabo de mencionar son cosas que se tienen que tener muy en cuenta para elegir cómo se va a configurar nuestra red. Entonces, con eso yo terminaría, a menos que tengan alguna duda. Si no la tienen, pues está perfecto.